tardes, bienvenidos a este espacio que tenemos todos los días, acá en el streaming que hacemos desde la redacción de Diario El Tribuno. Arrancamos una semana especial porque obviamente es la semana de la Navidad, una semana que está cortada por feriados, poca actividad, una semana que tiene mucho de especial, estar con la familia, encontrarse con los cercanos, pero obviamente que en esta Argentina estamos traspasados por distintos temas que nos van marcando la agenda. Presupuesto 2026 y reforma laboral o modernización laboral, como quieran llamarlo, que si bien pasó el debate para febrero próximo, la idea es empezar a tratarlo desde ahora, seguir en enero y ya en febrero empezar a tratarlo en el pleno de lo que es la Cámara de Senadores. Hoy tenemos una visita bastante especial. Vamos a charlar justamente de reforma, de lo que viene para el gobierno, de cómo viene Salta y por qué no aventurar cosas para 2027. Tenemos acá en el piso a Emilia Orozco, la senadora nacional. Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Nelson? Muy buenas tardes a vos, a toda la gente que se está conectando. Muy contenta de empezar la semana acá en el Bien, Tribuno. senadora ahora, porque Ya la sé, última vez que te hice una nota eras diputada nada es más. verdad, hace ¿Eh? mucho que no veníamos, sí. Ahora senadora ya en funciones, ni siquiera Bien, electa. perfecto. Hacíamos la introducción porque ustedes tienen la primera parada fuerte, si se quiere, que es la apuesta del gobierno, sacar el proyecto de en reforma laboral. Si bien pasó para febrero, ¿cuál va a ser el trabajo que van a hacer ahora? Bueno, el proyecto de modernización laboral ha sido uno de los más polémicos de los últimos tiempos. Ujú. Logramos el dictamen, logramos la conformación de las comisiones, que era lo más importante porque ya había como una premonición de que no nos iban a permitir avanzar en lo que quedaba del año. Teníamos los números para poder aprobarlo ahora en la sesión que vamos a tener el día viernes, pero a pedido de distintos sectores que querían quizás ampliar o Sí. hacer sus sugerencias, decidimos desde el oficialismo y obviamente desde el Ejecutivo Nacional prorrogar su tratamiento hasta febrero del año que Ujú. viene. Y en el mientras tanto poder trabajarlo con los distintos sectores que quieren ser escuchados, que es lo que Perfecto. corresponde. Sí. Así que por ahí algunos lugares lo planteaban como la gran derrota. No, no es una derrota, al Ujú. contrario. Muchos pensaban que ni siquiera íbamos a poder conformar las comisiones que tienen relación directa con este tema. Obviamente se constituyeron, logramos la presidencia. En el Ujú. caso de la reforma laboral, la preside la comisión que está totalmente ligada a este tema, Patricia Burrich. Sí. Fue medio polémico, todo el mundo vio cuál fue su asunción cuando uno de los legisladores, senadores Mayans, tuvo una actitud bastante violenta y prepotente. Pero bueno, logramos el dictamen, bueno, y ahora trabajar arduamente en este proyecto que es Ujú. necesario, ¿no? Sí, obviamente este proyecto tiene puntos conflictivos y que los gremios directamente están rechazando de pleno. Tema indemnizaciones, ¿sí? Uno de los puntos es que dicen, bueno, no se va a tomar en cuenta viáticos, vacaciones para hacer el cálculo final a la hora de indemnizar a una persona en caso de que sea despedida. ¿Qué dicen ustedes respecto de esto? Mira, han tratado de demonizar una ley que lejos de tener trabas o quita de derechos, como es una frase que he escuchado muchísimo, ¿no? La Ujú. modernización laboral viene a quitarle derechos, no viene a quitarle derechos a nadie. Estamos hablando de una ley que data de antes que yo naciera, 1974, si no me equivoco, a la fecha, tuvo solamente modificaciones parciales, no estructurales. Esto es, si logramos aprobarla, que no tengo dudas que así va a ser un hito histórico dentro Ujú. de lo que hace a esta reforma. Obviamente los gremialistas, los sindicalistas, son los que se sienten quizás más perjudicados. A ver, se viene a poner orden, que es algo que nunca hubo. Un gremialista, un sindicalista, los famosos delegados gremiales que podían hacer de su actividad gremial en horario laboral, que creo que es uno de los puntos que más les molesta, van a tener absoluto derecho, su derecho a huelga, su derecho exactamente no cambia nada. Lo que sí es que el Estado, los argentinos le vamos a pagar solamente 10 horas de esas que pueden salir a hacer su actividad gremial. El resto Ujú. tienen que volver a trabajar. La cantidad de gente que teníamos amparados en estos gremios, famosos delegados que no cumplían sus funciones, nadie le está quitando derechos, sino que estamos siendo justos con el resto de los trabajadores, incluso con sus propios compañeros, ¿no? Porque ellos se jactan de representar a los trabajadores cuando son a los que más perjudican. Ujú. Cuando vas, por ejemplo, a una oficina de ANSES, tenés 5 personas, de las 5, 4 están o con carpeta médica, licencia, tenés una sola persona y el delegado gremial
poco le importa y ni Ujú. siquiera va a hacer un apoyo. Nos ha pasado situaciones puntuales acá en Salta donde la propia gente dice, esta persona que está no da abasto y nosotros sabemos que son varios los empleados, pero nunca los encontrás. Ujú. Entonces, esta ley en todos sus aspectos lo único que viene es a poder poner en el marco de la formalidad a todos aquellos que están en empleo en negro, que son muchísimos. En Argentina, el crecimiento de la actividad privada, del empleo privado, está estancado hace muchos años por un montón de cuestiones. Podés hablar de las cuestiones económicas, de todas las turbulencias que tuvo que Sí. pasar nuestro país, pero sobre todo porque no hay leyes que acompañen a aquel que quiere poner el que tiene un empleado en blanco, sabe primero la burocracia que es. Segundo, la carga impositiva y todos los impuestos y todo lo que tenés que pagar para poder tener esa persona en blanco. De hecho, hay empleadores que nos cuentan, al momento de poner una persona en blanco, yo les cuento toda la carga que tenemos que pagar y muchos te dicen, prefiero estar en negro y que me aumentes un poco más el sueldo y no que toda esa plata se vaya en las distintas cajas que tenés que depositar. Es decir, se reduce la burocracia, se le da más posibilidades. Esta ley está constituida, pensada y trabajada durante Ujú. mucho tiempo para el que quiere trabajar y el que quiere invertir. El Estado no puede seguir solventando fuentes de empleo como pasa en un pueblo chico que solamente hay trabajo en una municipalidad Ujú. o en una provincia que solamente parece que hay trabajo en Granbur o en la parte estatal. Vos necesitas impulsar al privado para que genere fuentes de empleo genuino, que son ellos los que generan riquezas. El Estado no te genera riqueza. El fin de semana charlábamos con Jorge Guaymás, que es titular del gremio de camioneros de acá de Salta y que en su momento estuvo al frente de la CGT en local y demás. Y él decía, bueno, queremos que los legisladores nacionales locales nos cuenten cuál es su postura y en caso de que no nos den respuesta, hasta vamos a tomar la Plaza 9 de Julio. Eh, Jorge Guaymás no era el que estaba en la Secretaría de Empleo de la sí, provincia. en la Agencia Territorial de Nación, en Ah, el tiempo mirá. de Alberto Y, Fernández. y creo que tiene muy malos antecedentes ese señor siendo director. Creo que tenía todos los hijos ahí adentro, si mal no me equivoco. Bueno, que El cuentes, hijo es secretario general del mira, gremio y de creo que camioneros. nunca se habían presentado a trabajar. Lo vamos a averiguar, Ujú. pero creo que si no tengo mala información, este señor no está en un lugar para poder poner demasiadas objeciones. El Ujú. solo hecho que venga de la CGT, yo veo que estos gremios y estos sindicatos les han hecho muchísimo daño a la Argentina. De hecho, ahí está haciendo noticia nacional varias empresas reconocidas que tienen un número importante de trabajadores que están afiliados a estos gremios y que cuando ven que lejos de más beneficio le dan perjuicios, solo se están desafiliando y están teniendo directamente una mesa de negociación de manera directa con el empleador y no con Ujú. estos intermediarios como los Moyanos de la vida, Sí, los de la CGT y así podemos los Beliboni. Luego decís, representan a los trabajadores cuando vos tenés gente que nunca trabajó del rubro del cual se sí, jactan y que le han hecho muchísimo daño al sector de los trabajadores, de los que realmente quieren trabajar, porque esta gente no, bien. mucho no labura. Entonces, no hay ninguna posibilidad, o por lo menos no está en agenda, tener alguna reunión con los sindicalistas, más allá de que haya posiciones contrapuestas, por lo menos para escuchar qué te dicen ellos y bueno, y vos explicarles. Las mesas de trabajo, primero Ujú. que si ya viene con esa actitud patotera de decir vamos a tomar la plaza, sabemos que tiene una actitud muy violenta, la verdad que sus antecedentes no son demasiado amigables. La mesa de diálogo está en el Congreso de la Nación, por eso te Bien. digo, podríamos haberlo aprobado el día viernes si queríamos porque los votos están, Ujú. pero corresponde escuchar a todos estos sectores. De hecho, recibimos la semana pasada en el Congreso, cuando la presidía la comisión la doctora Patricia Bullrich, Ujú. a gente de la CGT del gremio que de hecho teníamos una agenda, ahí también te das cuenta, ¿no? Cómo tratan de imponer y no vienen en una actitud de diálogo o conciliador. Teníamos una agenda donde había muchos invitados y cada uno tenía un horario. Sí. Y ellos tenían la intención de caer a las 2 de la tarde y voy a la hora que quiero y no a la hora que me correspondía. Y ahí te das cuenta también de esa prepotencia. Ujú. Obviamente, Patricia dijo, por supuesto que vengan, acá los vamos a recibir, aun cuando no estaba dentro del cronograma de horarios Ujú. organizados para que todos pudieran tener su lugar, su micrófono abierto, sesiones que se transmiten y que están colgadas en la página del Congreso de la Nación, del Senado, para poder hacer sus aportes. Pero bueno, yo de este sector sinceramente no espero nada nuevo, nada Bien. bueno, ni nada que pueda aportarle y enriquecer a la ley a favor de los trabajadores. Ujú. Otro de los puntos que se cuestiona, o por lo menos se les pide alguna explicación, es una ley de reforma, de modernización, pero se elimina el trabajo remoto, ¿sí? Que muchas empresas lo están aplicando y las grandes empresas de Argentina. ¿Cómo ves ese punto? Mirá, yo entiendo que esta ley
no es algo que está haciendo de manera improvisada, es algo Ujú. que está estudiado. Si bien tenemos un texto con un dictamen, yo no tengo dudas que en este tramo de diálogo y de escuchar a los distintos sectores, que es muy Sí. válido, si lo plantean de esa manera, obviamente que son sugerencias que se van a tomar y que seguramente en este tramo donde vamos a escuchar las distintas voces, la ley seguirá sufriendo modificaciones. Ujú. Lo que no queremos es una modificación estructural. A ver, si las cosas estarían bien para todos aquellos que tanto patalean, no estaríamos en un punto de decir necesitamos una reforma estructural de la ley que data de hace casi 50 años. Si las cosas estarían bien, dejaríamos todo como está. Ujú. Pero claramente los tiempos cambiaron, en el medio pasaron muchas cosas y esa ley se tiene que ayornar a un montón de cuestiones. Por eso hoy estamos trabajando en esta reforma que va a ser histórica al momento que se apruebe. Y en el mientras tanto, seguramente va a haber voces disidentes, lo cual es totalmente válido. Llegaremos a conformar a todos y seguramente no, sobre todo a estos sectores que veníamos hablando, los gremios, los Sí. sindicalistas, que lejos de beneficiar al trabajador, veo que se han hecho un beneficio propio, ¿no? Vemos cómo están en el ojo de la tormenta y de la corrupción todos aquellos que embanderan las causas del trabajador y defender los derechos, donde ves que los únicos derechos que defendieron son los de ellos y su Ujú. familia. Los moyanos son un gran ejemplo y creo que en Salta no estamos muy lejos de eso tampoco. Y lo peor de todo es que son gente muy pesada. ¿Qué hacen? Si vos hablas mal de ellos, vienen y te plantan un camión en la puerta, o te plantan un camión en una empresa, o te paralizan una planta, que eso también les molesta de la modernización laboral. Vos tenés derecho a huelga, perfecto, sí, pero como conductas gravísimas y que van a tener su sanción son estas cuestiones. Tomar una empresa como ellos están acostumbrados, ¿no? Con esa actitud patoteril. O pararte una planta que genera muchísimas fuentes de empleo por el capricho de un sector porque no lograron negociar su tajada, porque eso también hay que decirlo. Y yo celebro que sea este gobierno el que tenga los pantalones bien puestos para ponerle un freno a esa gente que tanto daño le hizo a la Argentina durante muchísimos años, porque esto no viene de ahora, viene arrastrándose hace muchísimos tiempos, pero ningún gobierno tuvo la valentía de decirle, ¿sabes qué? Esto tiene un punto final. Acá tiene que haber orden, equidad y por supuesto reglas claras para todos, que es lo que busca la ley. Te escuchaba hace rato y me decías que tenían los votos. ¿Eso está asegurado? Sí, el dictamen, si mal no recuerdo, tenía un número importante ya de las firmas, llevado y trasladado al recinto, nos permitía, según las negociaciones, el diálogo con los bloques dialoguistas, Ujú. valga la redundancia, de tener el apoyo entre los senadores del PRO, de la Libertad Avanza, y algunos votos más, poder tener el número para su aprobación. Parece bien. Si nos vamos un poquito a el presupuesto, ¿sí? Sí. Presupuesto tiene media sanción de en la Cámara de Diputados, hubo en el medio algunas idas y vueltas y el presidente ayer ratificó de que no va a vetar el presupuesto si sale tal como llega desde diputado. Cuando llegue al Senado, ¿cómo ves que va a ser esa discusión? Bueno, yo creo que lo más difícil ya pasó, que fue diputados, con todas sus observaciones y el debate acalorado que algo pude seguir en simultáneo. Nosotros estábamos con las comisiones, así que me habría gustado incluso poder presenciar el debate en el recinto, lo cual no pude, pero lo mismo, es un presupuesto que, a ver, para que la gente sepa, desde que el presidente asumió venimos gobernando sin presupuesto porque el Ujú. Congreso no se lo quiso aprobar. Y no es que no se lo quiso aprobar, no es que el gobierno no envió alternativas. Se trabajó junto a todo el equipo, el gran equipo, porque muchas veces creen que es solo el presidente. Hay un gran equipo de trabajo de los distintos ministerios que trabajan minuciosamente en cada sector, en cada área, en diálogo con los gobernadores, que eso también es una pata que muchas veces es como un salvavidas de plomo, porque lógicamente todos pechan y pelean su tajada. También es importante decir que la mayor parte de la coparticipación que se gira a las provincias se gasta en sueldos, es decir, por eso el presidente dice es tan importante que las medidas que se toman a nivel nacional se repliquen en las provincias y en los municipios, porque de nada sirve que te giren más plata si vos lo único que vas a hacer es seguir ensanchando el Estado, tomando más Ujú. contrato, más gente, y qué casualidad que esos incrementos enormes, exponenciales de planta política la vemos después de una elección. ¿Por qué? Porque es ahí donde se sumen los compromisos, ¿no? Los famosos punteros políticos, esta cuestión de trabajarme y vemos qué carguito hay, o este acomodo o reacomodamiento ficticio de te cierro ministerios y abro secretarías para reducir el Estado, cuando vos ves que lo único que han hecho ha sido una movida de piezas y ninguno se va a su casa. Eso te quería preguntar, te adelantaste. ¿Cómo ves los cambios que hubo acá en Salta, supuestamente?
se redujo, de acuerdo a la nueva ley de ministerio, de 48 secretarías a solo 30, ¿sí? Y cambiaron algunas Yo figuras. quiero saber dónde están Ujú. los que supuestamente fueron reemplazados. Porque si vos solamente me vas a hacer un maquillaje, me encanta. Primero porque la teoría del liberalismo ya la tienen. Ahora hay que ver si a la práctica realmente funciona, porque de nada sirve decirte, cerré tantos ministerios para ponerlos en secretaría y hacer un uso responsable de los recursos del Estado y no despilfarrar el dinero público, pero si vos ves que el que era ministro ahora le dieron otro carguito y ese carguito te genera 5 secretarios más y esos secretarios tienen choferes y esos choferes tienen... Entonces vos decías, al final esto es una tomada de pelo. ¿Y sabés qué es lo peor? Que la información es transparente en Salta. La Cámara de Diputados de la provincia, en su momento cuando el único diputado opositor y con voz propia era Roque Cornejo, se Sí. cansó de presentar pedidos de informes, los cuales nunca fueron respondidos. En mi caso, en el año 2024, noviembre del 2024, si mal no recuerdo, ingresamos como particular un pedido de informe preguntando cuántos contratos tenía el Granbur, Ujú. cuántos contratos tenía la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, cuáles eran los recursos que se utilizaban o que se gastaban. Si bien vos lo tenés en un presupuesto bastante dibujado, Sí. queríamos nombre, apellido, quiénes eran nunca los respondieron. Entonces, esta reasignación dibujada de me hago el libertario y te reduzco los ministerios, pero después lo designo en otro cargo, me parece bastante irrisorio, por no usar otra palabra, para que no se ofenda el gobernador Ujú. y después haga sus llamados de atención. Ahora no tienen una sola voz en diputado acá en Salta, tienen 9, Sí, ¿sí? Y el que estaba en diputado y hacía mucho ruido, como Roque Cornejo, pasó al Senado y hace más ruido todavía. sí. Y en los consejos deliberantes de Capital, Tartagal y demás tienen también representantes. ¿Cómo es la bajada de línea que se le hace a nada, los representantes libertarios, digamos, en Salta? Defender las ideas de la libertad. Ujú. Ahora que vino el tema de armar sus equipos de trabajo, regla número 1, prohibido contratar familiares. Es algo tan Ajá. básico que la gente lo pide. Ahora que están bajo la libertad avanza, porque algunos vinieron, tenemos concejales que eran del PRO y ahora están en la Libertad Avanza, de los radicales ahora están en la Libertad Ujú. Avanza. Las reglas son claras para todos, no familiares, armar equipos técnicos que lo apuntalen en su tarea legislativa y hacemos un trabajo en conjunto. De hecho, todos los lunes se reúnen los asesores, sobre todo los equipos de legal. Hoy estuvo la reunión en la Casa de la Libertad entre el equipo de Nación, Sí. diputados y senadores nacionales, el senador Roque Cornejo, los diputados provinciales y los consejos deliberantes. Tenemos un muy buen equipo de trabajo para apuntalarlos. En su gran mayoría es su primer gestión, a diferencia de los otros espacios que son un reciclado y más de lo Mm. mismo. Nosotros tenemos los legisladores más jóvenes de la provincia, más jóvenes y más preparados. Y seguimos teniendo un semillero que no tengo dudas que dentro de muy poco también van a tener la posibilidad, una oportunidad real de ocupar Ujú. lugares expectantes en la lista y no de relleno como les pasa en otros partidos políticos. Creemos en la alternancia, en la renovación Sí. y sobre todo darle las herramientas para que hagan un buen trabajo y no desilusionar a la gente. La Libertad Avanza vino a poner la vara muy en alto y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tocaste un tema de no tener familiares en nada, digamos, trabajando para vos, siendo legislador de la Libertad Avanza. En su momento se la criticó a la concejal Laura Jorge, porque decían que tenía familiares. ¿Eso se corrigió? ¿Era así? Totalmente. ¿No? Por eso te Bien. digo, cuando nosotros tenemos legisladores que venían de otros espacios, ella Sí, ella venía era radical. de la Sí. UCR. Ahora está bajo la Libertad Avanza y son las reglas de la Libertad Ujú. Avanza. Y obviamente que todo el mundo está de acuerdo porque es pregonar con el ejemplo. Digamos, no podemos exigir lo que criticamos de puertas para afuera y no aplicarlo de puertas para adentro. Y no es un tema al que le huya. O sea, errores hubo en el espacio. Lo bueno es que nosotros lo sabemos enmendar, lo sabemos corregir y Ujú. no es que tapamos como pasa en otros espacios. Cuando hubo inconductas de legisladores fueron expulsados y no es como, por ejemplo, el intendente de Vaqueros que tiene una causa, un juicio por abuso sexual y asumió como senador. Ujú. O sea, ahí la justicia mira para otro lado y como estos casos tenemos un montón. Equila Gonza en San Lorenzo, que entró en su momento con el propio gobernador. Parece que el gobernador tiene esta cuestión de tener gente con prontuario en sus listas y después los desconoce, ¿no? Tenemos un intendente que se robó los rieles, tenemos un intendente que fue destituido por narco, tenemos el presidente del partido, de uno de los tantos partidos que tiene el oficialismo, que está hoy en una causa por narcotráfico investigada, que creo que lo hablamos en su momento, ¿no? Que ahí la justicia no avanzó tanto y sin embargo sigue presidiendo uno de esos partidos políticos que jugó en las últimas elecciones. Entonces, lamentablemente vemos que la libertad avanza por cualquier cuestión, se lo Ujú. condena
y vemos que por el otro lado pasan sin pena ni gloria y nadie lo comenta. No sé si estarás al tanto, pero vos tocaste el tema San Lorenzo y Quilagonza, pero un concejal de la Libertad Avanza votó a favor para que asuma el Quilagonza en el Consejo Deliberante, pese a que hoy lo destituyeron porque tenía una condena en segunda instancia ya. Y justamente ese concejal después termina siendo presidente del Consejo Deliberante. En realidad lo que se presentaba en ese momento era la suspensión del Sí, concejal, era su primer sesión, y esto no es para justificarlo, pero obviamente que hubo un llamado, un fuerte bien. llamado de atención. De hecho, el día de hoy, y te agradezco que lo saques, Sí, sí. porque el día de hoy ya la misma persona a la que haces mención, presentó la resolución. Bueno, ya sabemos que tenemos la resolución directa de la justicia, que está inhabilitado, creo, de por Exacto, vida de por vida. para Sí. ejercer cualquier cargo público. Sí, Eh, tiene una condena por corrupción, digamos, por peculado. Exacto. Y no solamente que ese concejal al que haces mención es el que impulsó todo esto de forma conjunta con el otro concejal de la Libertad Avanza, que es Juan Pablo Juan Dávalos. Pablo Dávalos, sino que ahora también vienen por el otro Dávalos, porque Ujú. en el Consejo de San Lorenzo tenés varios Dávalos. De hecho, ahora estamos esperando la resolución de la justicia para ver quién entra en el lugar de Quila Gonza, porque en segundo lugar la tenías a la novia, y en tercer lugar lo tenés al Al sobrino. sobrino, Ahí sí, está toda la familia. Y ya exacto. tenés un hermano, creo, de él también, en funciones, que también tiene causas. Exacto, y el día 26 de febrero Exacto, arranca un juicio en contra de ese hermano de Quila Gonza, que exacto. fue funcionario de Gonza cuando era en Intendente de San Lorenzo. La Libertad Avanza tiene un lineamiento muy directo y que no se Ujú. mueve ni un ápice, y es ir contra la corrupción. Bien, Y hoy lo hemos demostrado. El concejal de la Libertad Avanza convocó, hizo los trámites administrativos que correspondían dentro del consejo. En ese momento era la suspensión entre algunos enredos que era de la primera sesión y de una persona inexperta porque nunca había estado en un cargo, ujú, y ahí sí hay que asumir las consecuencias de que eso no se haya desarrollado como correspondía. Hoy rectificamos ese error de ese concejal. Lógicamente nadie decía el nombre del concejal, todo el mundo decía la Libertad Avanza, ya apuntalado con nuestro equipo de trabajo para que los errores no se vuelvan a perfecto. repetir. Y el día de hoy salió del Consejo Deliberante la resolución de, obviamente, que queda destituido en base a lo que la justicia ya determinó, y ahora se avanza contra el hermano, que también tiene algunas cuestiones ahí medio turbias, y que, como bien decís, la justicia, el juicio empieza ahora en febrero. Exacto. Senadora, falta una semana para que arranque 2026 ya. Nada. Nada, un año que será de mucha gestión, de mucho territorio, y el 2027 está ahí, digamos. ¿Ya comienzan a pensar en el 2027 o...? Digo, porque hay elecciones y usted suena fuerte para ser la candidata a gobernadora. Yo creo No lo que, digo yo, lo dicen todos. y tampoco lo digo yo, aclaremos, ¿no? Porque por ahí algunos obsecuentes del gobernador dice, ¿quiere ser gobernadora? Archivo, ¿dónde dije que quiero ser gobernadora? En ningún lado. No, a mí me dijo en una entrevista que tuvimos que no, y que quería esperar y que tenía miedo por cómo quede Salta. Me acuerdo la No, textual. eso es lógico. A ver, yo veo que hay una provincia mal administrada que está tomando empréstitos y endeudamientos a largo plazo con un periodo de gracia, que casualidad en estos 4 o 5 años. Ves un gobernador que, según su interpretación de la última reforma, él puede ser reelecto, para nosotros no, pero bueno, vos viste que acá la mayoría hace lo que quiere, y las escribanías de gobierno que están en el Senado y en la Cámara de Diputados también. Entonces, nosotros sí nos estamos preparando para poder presentarnos en el 2027. Siempre digo, no defendemos personas, defendemos ideas, y la Libertad Avanza, a diferencia de los otros espacios políticos, tiene un semillero increíble de personas que en algún momento dijeron, che, no tienen dirigencia. Para ellos dirigencia es tener a los Romero, a los Ujú. Leavi, a los Urtubey, a los mismos de siempre. La Libertad Avanza tiene una dirigencia nueva en la política, joven y no joven de edad. Si bien tenemos mucha juventud y es nuestro fuerte, tenemos gente con experiencia en el ámbito privado que se está sumando, que por primera vez se anima porque ve un lugar donde dice, che, acá sí me siento representado. Podemos sorprender con los nombres. Yo veo que hay como mucho ruido diciendo es Orozco. También por ahí entiendo por qué me pegan tanto, digamos, porque creen que voy a ser yo, y quizás podemos dar una sorpresa, Ujú. y que sean otros nombres que no tengo dudas que van a estar a la altura de las circunstancias, y todo el equipo de la Libertad Avanza de la provincia de Salta, porque tenemos constituido el partido en cada rincón de la provincia, Ujú. sin asistencialismo, sin prometer cargos como hace, porque es fácil armar un partido cuando vos manejás la caja del Estado y a cambio le das un cargo, una AP, como hacen ellos, ¿no? La Libertad Avanza va a presentarse en el 2027, la gente espera eso,
pero los nombres son los de menos, porque las ideas son las que nos son transversales a cada uno de nosotros y vamos a trabajar para defenderlas. Antes de las elecciones de mayo de este año, eh, te consultaba sobre el voto electrónico y en ese momento me dijiste, y me da miedo porque pueden manipularlo, ¿sí? Te pregunto ahora, habiendo tenido ya la experiencia de lo que es la boleta única papel, si crees que hay alguna posibilidad de traerlo a Salta eso, La ¿sí? posibilidad va a depender lamentablemente del gobernador Ujú. y veo que no tiene muchas ganas de traer la boleta única papel. Ya demostramos que hay una gran aceptación. En las nacionales fue muy ágil. De hecho, en algún momento yo me asusté porque dije, la gente no está viniendo a votar y me decía, no, tranquila, vienen a votar. El tema es que no se generan esas colas. Le achicás mucho el margen de maniobra, de corrupción adentro, de fraude. Se terminó el voto cadena, se terminó un montón de cuestiones estas de te amenazo si la boletita papel o te robo las boletas, o si no tenés una mega estructura como ellos de poder tener hasta 3 fiscales por mesa, como lo tenían hasta fiscales de cuadra, fiscales de escuela. Vos decís, claro, es fácil tener tanta gente trabajando en la campaña cuando desde los distintos ministerios mandás y bajás línea de que tienen que folletear, que tienen que fiscalizar, tienen que ser punteros de la zona, Ujú. porque si no, los bajo amenaza perdían su trabajo, porque así se manejó el oficialismo. Entonces, con la boleta única papel reducís toda esa cuestión. Primero, porque si te robas la boleta, te estás robando en una boleta la de todos, o sea, todos pierden. Ojalá entre en conciencia que es un método mucho más transparente y sobre todo mucho más económico. En una provincia que va a llorar y a cantar serenatas que no tiene plata, sería bueno empezar a cuidar el dinero de los salteños en estas cuestiones. Si el voto electrónico es más caro, vamos a la boleta única papel, Ujú. donde es mucho más eficiente, más transparente, más ágil y sobre todo, lo más importante, tuvo una amplia aceptación de la gente. ¿Le seguís teniendo miedo al voto electrónico? Totalmente, para mí sí es manipulable. Te Bien. pueden robar una elección. En Capital ganamos ampliamente, por eso no lo pudieron revertir, pero bueno, en el interior es otra la realidad. Emilia, muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes y felices fiestas. Bien. Pasaba la senadora nacional María Emilia Orozco, desde acá, desde el estudio de Diario El Tribuno. Nosotros ahora hacemos una pausa y después continuamos con más stream de Diario El Tribuno, acá, en la redacción.
Estamos en el stream de Diario El Tribuno, desde acá, desde la redacción. Un día muy agradable hoy, una temperatura fantástica, sol a pleno. Amenazaba con lluvia, pero por ahora nada. Espero que siga así el día y terminamos de la mejor forma. Ahora vamos a pasar, damos vuelta a la página, dejamos por un ratito de lado la política y vamos a charlar de deporte, obviamente con chicos muy futboleros como son Enrique Figueroa y Julio Nacle. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, hola Nelson, ¿cómo te ¿Cómo va? andas, Nelson? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Cómo Bien, andas? bien. Bueno, Muy a ver, bien. acomodemos las cosas. Dale. Hoy se realizó el sorteo de lo que es el fixture y los cruces que va a haber en la Primera Nacional. Salta tiene 2 representantes, Gimnasia y Tiro y Central Norte. ¿Cuándo se enfrentan? Lo primero que tengo que saber. Fecha 7, entre el 21 y 22 de marzo. Ujú. En teoría la localía la tiene Gimnasia y Tiro, pero hablo de la localía en teoría, Sí, porque tienen que acomodar el fixture ahí. En realidad, ¿qué equipos hacen la localía en el interzonal? Igual también eso, ¿no? Para que hablemos un poquito de que hay mucha gente que no debe entender por qué hay un clásico si es que Gimnasia va a una zona y Central Norte va a la otra. Bueno, bien. se decretó que para este torneo se haya o se crucen los equipos de la zona A con los equipos de la zona B. Han Ujú. tratado de hacer una fecha de clásicos que no se dio en todos los casos porque no todos los equipos tienen clásico. De hecho, lo estábamos viendo, San Martín de Tucumán juega con Deportivo Madryn. Ujú. Viven, no sé, a 2.500 kilómetros de distancia. Pero en el caso de Gimnasia y Tiro y Central Norte sí, en teoría Sí. el clásico salteño, el primero, porque va a ser un torneo de ida y vuelta, se va a jugar en el Gigante del Norte. Fecha 7, lo que te decía, entre el 21 y el 22 de marzo. 21 y Y 22 22 de marzo, de justo cuando marzo. esté terminando el verano. Bien, Cuando o sea, esté una entrando, temperatura va a seguir va a seguir agradable, siendo agradable. hermoso para ir a la cancha, ¿eh? Y Es- acompañarlo a Yo le decía eso a él, porque la revancha, al que le toque ser local primero, Sí. visitante después, el que sea local en el segundo partido no va a tener esa posibilidad de buen clima que Claro. podría haber en el 21 de marzo. ¿Y cuáles son los otros choques que les llaman la atención a ustedes? Digo, ¿cómo arranca la primera fecha? ¿Con quién juega la primera fecha? Central y Gimnasia. Mira, veníamos hasta casi discutiendo ahí Sí, afuera sí, sí, porque Casi no entramos, estamos- casi nos quedamos ahí No, no, discutiendo en la pará, puerta. pará. No, es que no nos poníamos de acuerdo porque veíamos un poco diferente o veíamos diferentes situaciones. Sí. El torneo arranca el 7 de febrero, ¿no? La Sí. primera fecha está pautada para el 7 de febrero. Exactamente. Bueno, yo le decía a Julio, ¿no? Me parece que la Central Norte tiene dos potencias, por decirlo así, en la zona, Sí. dos equipos muy fuertes, que eso le va, digamos, bueno, si vos jugás con el más fuerte o con el menos fuerte. A Central Norte creo que le ha tocado 2 de los más fuertes que puedes tener en el campeonato, que son Colón de Santa Fe, Epa, que me parece que no va a pasear otro torneo como pasó en el torneo pasado. De hecho, ha cambiado la dirigencia y tienen en mente 12 refuerzos. ¿cuánto? Va a cambiar directamente todo el plantel. Todo el plantel. 12 refuerzos. Claro, no Sí. funcionó nada de lo que Claro, hicieron en el año exactamente. pasado. Tenían que Termina haber hasta peor que vuelto. Central Norte. O ahí nomás. Creo que terminó abajo. Sí, Creo que sí, terminó sí. abajo. Bueno, y el otro equipo peso pesado que también yo creo que no va a querer estar mucho tiempo en la segunda división es Godoy Cruz de Mendoza. Y Claro. los dos son compañeros de grupo de Central Norte. Bien. Lo- ¿Cuántos equipos son por grupo? 18 y 18. Son 36 equipos en la Primera Nacional. Un montón. Sí, ¿con qué necesidad acumulamos tantos equipos Sí. si después solamente tenés 2 ascensos? Lo mismo haces en la primera división donde tenés 30 equipos y solo hay 2 descensos. digamos. Bueno, esa es la O sea, política que tiene la AFA desde hace ya muchos años, por eso hay un campeonato de primera división de 30 equipos. Sí, hoy lo presentaban con mucho orgullo. Decían que el torneo se ha federalizado un montón y demás. Sí, Que bueno. dicho sea de paso, el sorteo estaba pautado para las 12 del mediodía. Se pasó a las 13:45, después a las 2:30 de la tarde. Ujú. Terminó siendo cerca de las 4 de la tarde, medio atado con alambre. Un poco lo que grafica lo que está pasando con el ascenso de la Argentina. Pero no me quiero ir de tema porque Enrique decía, para mí, bueno, lo decía él, ¿no? Que Central Norte tiene una zona muy complicada. Yo le decía, no, para mí Gimnasia y Tiro tiene la zona más complicada. Porque Gimnasia, entre otros, tiene en su zona a San Martín de Tucumán, Sí. a Gimnasia de Jujuy, Sí. Atlanta, Nueva Chicago, bueno, lo repasemos si quieren, pero desde ya va a jugar 3 partidos importantísimos, que son el clásico con Central Norte en el Sí. interzonal y 2 clásicos más. Contra Gimnasia de Jujuy hay una rivalidad histórica entre ambos gimnasias y contra San Martín de Tucumán también hay una pica muy importante. Y esto se puede ver con el vaso medio vacío o lleno, ¿por qué?
porque en fines recaudatorios, que también lo hablamos fuera de aire, Gimnasia y Tiro hoy puede estar feliz de la vida, porque en teoría va a ser local de Central Norte y ya está confirmado que va a ser local de San Martín de Tucumán y de Gimnasia de Jujuy. Pero ¿qué pasa? Si salís herido de esos partidos, se te desmorona el técnico, el Sí. plantel comienza a estar en dudas, la gente deja de ir a la cancha, porque la gente es así, es resultadista en todos los equipos, sobre todo los de aquí de Salta. Pero desde el punto de vista económico, Gimnasia tiene como un poquito mejor la Ujú. primera parte del fixture, ¿no? Exacto, exacto. Central hay que ver qué pasa. Bueno, Es Central verdad también que- tiene partidos importantes de local, Sí, porque justo decía recién cómo arranca, quién arranca. Sí. Central arranca de visitante. Ujú. El- Con San Miguel. Con San Miguel de Gustavo Colioni, que también es un conocido de Un equipo Salta. duro, ¿eh? Un equipo duro. Exacto. Sí, y sí. y la primera fecha de local va a ser contra Colón de Santa Fe el Exactamente. 14 de febrero. Ujú. Bien. Contra Colón. O sea, Sí. es un partido que La también- segunda fecha. es La la segunda segunda fecha. fecha. Y Bien. después tiene un ¿Y partido de Gimnasia visitante. con quién arranca? Gimnasia arranca de local con Colegiales. No es el rival más complicado. Ganable, digamos. Ganable, pero a la vez no te motiva tanto ir a la cancha. Eso también es No, una- pero el primero. Es el primero, la exacto, llenamos, sí, bueno. sí, sí. Va a haber mucha Pero te gente de motiva- vacaciones, mucha gente Pero de- te digo más, después de que Central, volviendo a Central Norte, ¿no? Tiene el partido contra Colón de Santa Fe. Sí, Después va a ser visitante de Deportivo Morón, de Morón. Un partido complicado. Y después juega con Godoy Cruz. de local. Godoy Cruz que Sí. hasta hace poco tiempo jugó copas internacionales, Sí, es un sí, sí. equipo muy importante. Así que yo creo que ahí Central tiene que aprovechar los dirigentes e invitar a la gente a que se sume, porque lo habíamos hablado semanas atrás y Pablo Juárez me preguntaba hace poco qué equipo llega mejor Sí. desde el armado de plantel. Y creo que Gimnasia y Tiro le saca más de una ventaja a Central, Sí, porque y- mantiene su estructura y Central tiene no solamente técnico nuevo, sino que también con jugadores que se comienzan a despedir. sí, sí. Vos sabés que si jugás con Godoy Cruz en la tercera fecha, Cuarta Cuarta fecha. cuarta La fecha, segunda como local de Central Norte. sí. Capaz que lo agarrás todavía haciendo pies en la categoría. Puede ser. Capaz que lo agarrás haciendo pies. Y hay que ver también cómo se refuerza, ¿no? Porque si en Colón quiere traer 12 refuerzos, me imagino que Godoy Cruz por lo menos 10 te va Por a eso te meter, ¿no? decía que no creo que Colón quiera Entonces- volver a pasear en la Ujú. segunda división, como pasó en el torneo pasado. Para mí va a apostar mucho más. Están obligados a apostar Sí. y a volver a la primera división, por lo que representa a Colón. Y bueno, y Godoy Cruz tampoco creo que quiera estar mucho tiempo en la segunda división. Y yo cada vez que salen los fixtures y más de los equipos de segunda división, que los presupuestos no son tan grandes, Ujú. yo lo que me gusta ver es cuánto tienen que viajar, Claro. o por lo menos las primeras 10 fechas, Sí. porque eso también te puede devastar si tenés que hacer un viaje largo, corto. ¿Cómo vienen en ese aspecto los equipos salteños? Mira, si querés repasamos rápido las primeras fechas por lo menos Sí, de cada uno de los partidos. Si querés digo lo de Central, vos lo de Gimnasia o al revés. Como digas. Pero debuta con San Miguel de visitante, esto es en Buenos Aires. Después Central va a jugar en el Estadio Marte Arena ante Colón de Santa Fe, lo decía Enrique, el 14, el fin de semana en realidad, el 14 de Claro. febrero. Vuelve a viajar a Buenos Aires para jugar contra Deportivo Morón. ujú, Después el local de Godoy Cruz. Vuelve a viajar a Buenos Aires, va a jugar contra los Andes. Será local después de All Boys. Tiene la fecha interzonal contra Gimnasia y Tiro. Y después es visitante de Estudiantes de Caseros, también en Buenos Aires. Estamos hablando de que Central viaja, después de que juegue en Salta, siempre va a viajar a Buenos Aires, por lo menos en las primeras fechas. Es local de Mitre de Santiago del Estero, vuelve a viajar a Buenos Aires para jugar contra Almirante Brown. Ciudad Bolívar de local, Defensores de Belgrano de Buenos Aires de visitante. Por lo menos en la primera parte va a jugar contra Deportivo Madryn en Salta, porque ese sería Bien. como un doble viaje a Buenos Aires, ¿no? Tenés a Buenos es Aires larguísimo. primero y después a Puerto Ah, Madryn. Tenés Racing de Córdoba de visitante, el más cercano hasta el momento. Tenés de visitante nuevamente a Teferro Carril Oeste, Buenos Aires. eso es Buenos Aires también. Chaco Forever de local, Acasuso de Buenos Aires de visitante y San Telmo de local. Bueno, bastante tiene que viajar Central. Te hablo de Gimnasia. Igual todo esto lo pueden repasar en la nota que está Bien. en la web del Tribuno. Está todo el detalle de todo el fixture de los partidos, tanto de Central Norte como de Gimnasia y Tiro, ¿no? Así que invitamos a la gente a que ingrese a la web del diario, que está toda la información. Yo te hablo de los partidos de... Vos querías saber cuántos viajes Sí, de Gimnasia y Tiro. Arranca de local con Colegiales, ¿sí? Pero comienza viajando
a Patronato, Paraná, Paraná. Sí. Entre Ríos. Perdóname, ese viaje es bastante complicado porque no tenés vuelo directo. Exactamente, eso estaba pensando. ¿Sí? No tenés Muy vuelo complicado. Bien, cuarta fecha vuelve a ser visitante en Mendoza con Maipú. ¿Sí? Ujú. Me estoy salteando las de local, Sí, estamos sí, hablando de ok. visitante. En la quinta fecha, no, en la sexta fecha viaja a Buenos Aires para jugar con Nueva Chicago. Ujú. ¿Sí? En la séptima, Es local de es Central local Norte. de Central Norte. En la siguiente vuelve a ser local, Ajá. según este fixture, ¿no es cierto? Sí. Vuelve a viajar a Buenos Aires en la novena para jugar con Chacarita, a Ujú. Buenos Aires con Chacarita. Después vuelve a ser visitante en Buenos Aires con Tristan Suárez. Vuelve a viajar esta vez en la 13ª Rafaela. fecha a Rafaela para jugar con Atlético Rafaela, que es otro. Otro viaje complicado porque tenés que ir en micro, sí o sí. Pero aparte, Rafaela también es un equipo Claro, que si bien recién que- asciende, a diferencia de Godoy Cruz que viene en descenso, hay equipos como Rafaela que tratan de pegar el salto. tirón, el salto son rápido. equipos fuertes en el Son interior. equipos fuertes, Son sí, equipos sí. fuertes, se hacen Sí, sí. fuertes. Después de Rafaela, el próximo viaje de Gimnasia va a ser, tiene Con 2 de Atlanta. local, con Atlanta en Sí. Buenos Aires, 16ª fecha. Y por último, para cerrar la primera rueda, otra vez en Buenos Aires contra Quilmes. Bien, ahí estamos viendo justamente en pantalla el detalle de todos los partidos que van a tener los Ujú. equipos salteños. Le hago una consulta. Sí. Cuando vino a jugar acá, Estudiante de Río Cuarto, justamente con Gimnasia y Tiro. Sí, Sí, el Estudiante que playoff. ascendió a Primera División. No me acuerdo si era en el playoff de cuarto. En cuartos le gana Cuarto de final. Gimnasia. Sí, Bien, sí. le preguntaron cómo se movilizaban ellos y dijeron que ellos hacían todos los viajes en colectivo. Sí. Si bien es distinto, obviamente, porque si estás en Córdoba es más fácil moverse para todos lados, Ujú. digamos, Sí. porque es un punto intermedio. Pero hablaban del presupuesto y dicen, nosotros nos da el presupuesto para ir en colectivo. Ujú. Acá, ¿los equipos salteños siempre viajan en avión o van terciando No, colectivo, no, avión? los viajes a Buenos Aires creo que son Son todos en en avión. Son sí, todos en avión. exacto. Sí, sí. Salvo los partidos estos que tenés en Santa Fe o en este caso ya en Paraná, porque a Mendoza, si no me equivoco, también han ido en avión. En avión. Sí, hay vuelos. Hay vuelos directos. Y en el caso que... Santiago posiblemente sea San- colectivo, exacto, Jujuy, Jujuy y Tucumán, Tucumán también. eh, más En, cerca. en la de- segunda Chaco, fase Chaco va a tener Forever en Resistencia, también en colectivo, exacto. Eh, ese es colectivo. Claro, después yo calculo que contra Racing de Córdoba, que creo que es Central el que juega, va a ir en colectivo Ujú. también. Pero a partir de Buenos Aires o Mendoza, ya los equipos comienzan a ir en avión. Y cuando tenés el viaje a Madrid, tenés doble avión. Y es muy complicado. Después hay que ver ¿Qué le va a pasar cuando a Central sorteen Norte? qué le va a pasar a Central. Pero cuando Ujú. sorteen la Copa Argentina, que Gimnasia y Tiro es el único clasificado, el Sí. único salteño representante. Exacto. Sí. Hay que ver si es que Gimnasia también no engancha el viaje de Copa Argentina y Claro, ya y se se queda queda ahí en Buenos Aires. en Buenos Aires. Pero sí, suelen ser en avión y muy caros, son muy costosos Sí. los viajes. Los equipos están ahora en vacaciones, ¿sí? Sí. Pero, ¿cuándo vuelven a los entrenamientos? No sé si tienen esa Sí, Central información. Norte vuelve el 5 de enero. Claro. Bastía, que es el nuevo técnico de Central, hasta la semana pasada, hasta el viernes, Hasta el hizo una serie de entrenamientos y de partidos entre ellos, obviamente, para ver con qué jugadores podía contar. Ujú. Y entiendo que en esta semana iba a comunicar primero a los jugadores que no iban a seguir. Pasa las fiestas cada uno en sus respectivos domicilios y el 5 de enero vuelven a los entrenamientos. Con Gimnasia y Tiro pasa algo similar. No sé si el 2 de enero, pero por esas Son los fechas primeros días, sí. son los primeros días porque ya tenés después un mes solamente de preparación para que los equipos entren en competencia. Claro. Y entiendo que va a haber un cuadrangular de verano Bien. de amistosos de pretemporada. Porque en el medio también se mezcla ahí Juventud Antoniana, que está en el Federal A, que Exacto. también se va a preparar, porque entre las poquitas cosas que dijeron del Federal hoy, anunciaron que arranca a mediados de marzo A mediados de marzo. y que están esperando que asciendan los 4 equipos del Regional Amateur para que recién se defina el fixture. El único representante salteño, y me estoy salteando de categoría, quedó Boroquímica, que ayer le ganó a Cachorros, así que hay que ver, está en semifinales de la zona norte, Ujú. pero van a esperar. De todas maneras, de los 3 equipos más importantes de Salta, los 2 representantes de la Primera Nacional y Juventud Antoniana en el Federal A, comenzarán su preparación fuerte los primeros días de enero y va a haber un cuadrangular de verano
con fines recaudatorios también, obviamente, para que después comiencen sus competencias. ¿Las finanzas de los equipos salteños están para traer 12 refuerzos, así como me contaban ustedes que puede traer Godoy Cruz? No. No, es Colón de Santa No, Fe, perdón. no, y te digo más, a Gimnasia le vino muy mal que se vaya Federico Abadía, pero respira un poco porque... El arquero que se fue exactamente. al Cúcuta de Colombia. Es así. Exactamente, Sí. a Cúcuta Deportivo se llama de Colombia, equipo que ascendió ahora a la primera división colombiana. Era un arquero relativamente costoso, porque la verdad que fue una de las figuras de Gimnasia y Tiro, y están viendo, ¿no? Si Gimnasia puede traer un refuerzo de su nivel, pero también es un alivio. Y de hecho, renovó el Pollo Rojas hace poquito, tiene un plantel dentro de todos costoso, pero algo más estable Sí. me parece que tiene Gimnasia. Exacto. Y además con jugadores de la zona, que también lo tenés a Ivo Chávez, Mambrú Villarreal, el Pollo Rojas, algunos que por lo menos no le tenés que pagar también un domicilio, que eso lo hablábamos fuera de aire, cómo les cuesta a los clubes del norte tratar Traer de traer jugadores, refuerzos de claro. afuera, porque si vos tenés un ofrecimiento económico similar entre un equipo de Córdoba y un equipo de Salta a un jugador santafesino de Buenos Aires, terminan decidiéndose por un Exacto. equipo de más Sí. cerca de su casa, que más cercanía. Sí, esto pueden lo llegar a explicamos tener. más de una vez. La cuestión geográfica, Salta no está bien parado, digamos, en cuanto a otras provincias, desde ese punto de vista. Sí. Es más costoso para los equipos de Salta traer jugadores que lo que le puede costar a los de Santiago o a los de Exacto. Córdoba. Si bien no, contestando tu pregunta, cuando se enfrenten Central Norte con Colón en la segunda fecha, la diferencia de presupuesto va a ser abismal. Sí, y déjame aportar algo más. Yo ya lo había dicho en otras transmisiones del streaming de acá del diario. Central ya anunció Ujú. que no va a haber jugadores rutilantes porque no tienen los recursos para Bien. hacerlo. No tiene. No tiene el aporte privado que sí tiene Gimnasia y Tiro. Claro. Y ahí es donde por eso Gimnasia logra hacer mejores planteles o planteles un poco más mejores armados, digamos. Sí, sí, además hay Y una que un realidad club más también. ordenado, ¿no? Me parece. También. También, Una y hay estructura una realidad. distinta. La recaudación de 2025, la de Gimnasia y Tiro, fue mucho mejor que la de Central Claro. Norte. Exacto. Porque eso lo decían los Bueno, vos dirigentes de imagínate ya Central. Central, Gimnasia hace local en su cancha, entonces ahí ya tenés una ventaja con el Sí, resto, ¿no? sí, Los sí. otros tienen que pagar estadio, me imagino, no sé cuánto pagarán en el Marte Arena, Ujú. seguridad y todo lo que eso te No, no sé conlleva. si, yo creo que no les cobran, pero de todos Hay modos creo que un aporte mínimo, pero sí, no Sí. creo que le afecte, pero sí es diferente. Aparte, esto fue siempre así histórico, como que la cancha de Gimnasia era más cómodo para el hincha salteño en sí. Ujú. A veces Sí, ir está al en Marte pleno Arena, centro, digamos. pleno No, centro. y además es Y una el- cuestión de sentido de pertenencia. También. A los hinchas de Gimnasia les gusta jugar en su casa. Central, a los hinchas de Central les encantaría jugar en el Dr. Luis Güemes, pero tienen que hacerlo en el Marte Arena. Y si la campaña no te ayuda, es evidente que no vas a tener una buena recaudación. De hecho, los dirigentes de Central Norte Sí, lo dijeron. lo dijeron. Que ellos tenían previsto amortiguar los gastos de la temporada de la Primera Nacional que pasó con las recaudaciones, porque hicieron una proyección de cuánta Exacto. gente iban a tener en las canchas. Y Eso no no pasó. sucedió. Pero Claro. y el agravante son las peleas de los barras Claro. Sí, las aparte- linternas que han tenido en Sí, Central sí. Norte, que eso también ha Aparte, en espantado. un año de crisis donde puede empezar a recortar gastos, el primero que mocha es la cancha, digamos. Claro, Exacto. totalmente. Chicos, muchas gracias. Por favor. Dale, Nelson. Pasaba Enrique Figueroa y Julio Nacle dando todas las alternativas de este torneo de Primera Nacional que va a arrancar en febrero y que tendrá Gimnasia y Tiro y Central Norte como protagonistas. Ahora hacemos una pequeña pausa y después continuamos con más stream de Diario El Tribuno.
Continuamos en el stream de Diario El Tribuno, ya en la parte final, ¿sí? Al final tendremos un invitado, pero bueno, antes vamos a charlar porque hoy en la justicia, la Cámara Federal de Salta extendió un fallo que va a cambiar el rumbo de las cosas en un caso muy importante del que venimos hablando hace más de una década. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nelson, ¿cómo estás? A toda la audiencia del Tribuno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Y caso María María Cash. Cash, No sí. cerramos nunca De- esta herida, esta Desde el causa. 2011, ¿no? Sí, desde el Está 2011, desde donde julio. esta diseñadora que estaba de paseo, de visita por el norte del país, desapareció. Y la última vez que la vieron es en el peaje de Aunor. Sí, en la ¿Mm? rotonda de Torsalito después. ¿Qué pasó hoy? Que, bueno, hoy hubo un fallo que estábamos esperando. El Tribuno lo publicó en forma exclusiva y después lo replicaron varios medios. La Sala 1 de la Cámara Federal Ujú. revocó el sobreseimiento que le había dado al camionero Héctor Romero, la Sí, jueza Mariela Jiménez, eh, por considerar que hay que seguir investigando, bien. que no hay certeza negativa de que no tiene vinculación sobre el hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que hay elementos que marcan que no se lo puede desprender del caso, así Ujú. nomás. Como la jueza Jiménez, en mayo de este año, había firmado un fallo diciendo, bueno, ya él está sobreseído, no hay más que Sí, investigar. El fiscal Eduardo Villalba, que lleva adelante el caso, apeló a esta medida, al igual que el defensor de víctimas. sí, Y bueno, finalmente la Cámara Federal solo se abocó a revocar el sobreseimiento. bien. No hubo un pronunciamiento sobre un posible procesamiento, como se escuchó en algunos medios. Eso no estaba Ujú, previsto, no se había peticionado, no sea la cuestión judicial en este aspecto. ujú. Ahora, para poner un poco en contexto, ¿quién es Héctor Romero? Bueno, Héctor Romero es el camionero de 71 años que la vio por última vez a María Cash. ¿Sabés que cuando se retomó la investigación, cuando Sí, tuvo un giro hace 2 años, los investigadores, parte del CIF que también trabajó junto a la Justicia Federal, pusieron el foco en en la zona cero donde sí, desapareció María Cash? ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años hubo mucha falsa denuncia sobre María Cash. sí. A la justicia llamaba a alguien que dice haberla visto en Santiago del Estero. Entonces la justicia volcaba todos sus recursos a ir hacia esa pista que era falsa. Ujú. Hubo muchas pistas plantadas también falsamente para cobrar la recompensa. Viste que en ese entonces el Claro. Ministerio de Seguridad de la Nación había puesto, no recuerdo el monto, pero una recompensa para quien dé datos fehacientes sobre María Cash. Bueno, varias personas desviaron la investigación. Sí, De hecho, este año se imputó el delito, por ejemplo, los abogados de apellido Cuellar, que dijeron que la vieron en otro lugar, dieron pistas falsas, ujú. ¿no? Bueno, después por la extinción de la acción penal también fueron sobreseídos, pero bueno, el daño ya estaba hecho, ¿viste? Y el tiempo que hicieron perder. Y el tiempo que hicieron perder. Pero volviendo a tu pregunta, justamente el camionero Romero fue quien la vio por última vez a Ujú. María Cash, o por lo Él la menos traslada desde... desde la rotonda de Torsalito Sí, hasta el paraje de la difunta Correa, el santuario de la difunta Correa. bien. Él Hay dice un- que ella se baja ahí. Él dice que ella se baja ahí, pero Ujú. hay muchas contradicciones en las diferentes declaraciones que dio el camionero Héctor Romero. Porque primero dijo que la dejó un poco antes, después en la zona y después Ujú. pasando. Según el camionero, María Cash le dijo que se iba a Córdoba, entonces él supuestamente le dijo que podía dejarla porque el camionero tenía que llevar mercadería a Joaquín B. González. Exacto. Él hacía todos los días la ruta De de Güemes Güemes a a Joaquín Joaquín B. B. González. González, así es correcto. Entonces, bueno, eso también parece llamativo porque, bueno, María Cash supuestamente se subió, pero solo para hacer un tramo no, de más de cerca de 40 kilómetros. Ujú. También hay otros datos que llaman la atención. Por ejemplo, el camionero Héctor Romero dice que cuando llega a la zona de la difunta Correa, Sí. María Cash le pide bajarse ahí porque había muchos camiones, parecía como una Ujú. estación de servicio. Pero en ese entonces, en el 2011, según la investigación que se hizo, las condiciones del lugar no daban para que haya tantos camiones, Exactamente. ¿no?
Porque hay Después, una pendiente ahí. Entonces, claro, entonces eh, otra contradicción. claro, el camión no podría haber frenado en esa zona. Después el camionero dijo en algún momento que no recuerda la cara de María Cash porque Ujú. tenía la cara tapada con su cabello, pero que sí recuerda que tenía botas y cómo era el pantalón. Sí, Una cuestión que también hizo referencia a la fiscalía a lo largo de estos años, diciendo, pero si el camionero estaba arriba y María Cash le pide subirse al camión, la visión que tiene es de la cara, ¿no exacto. es cierto? La mira desde arriba, con esta perspectiva. Ujú. Entonces, ¿cómo se puede acordar de la parte de abajo y no de la parte de arriba? Esa es otra también cosa que no le cierra a la investigación. Luego, el camionero, bueno, el viaje que hace de Güemes a Joaquín B. González, Ujú. hay digamos, diferencia horaria de 1 hora más o menos que se habría quedado en la ruta 16. Por eso es que el año pasado, cuando vino el CIFEBU, el sistema de búsqueda de personas que depende Sí. del Ministerio de Seguridad de la Nación, hicieron un rastrillaje por toda la ruta 16, porque lo que presumía la investigación es que él la habría matado, porque de hecho lo imputaron por homicidio Ujú. al camionero y dejó los restos de María Cash ahí al costado de la ruta 16, porque también hubo una demora, también al regresar desde Joaquín B. González hasta Ujú. Güemes. Y todo esto lo hace en la investigación tomando las antenas Las del antenas, teléfono y claro, la comunicación. Entonces ahí ven la diferencia horaria en el trayecto que hacía claro. el camionero y cuándo se demoró esa cantidad de Hay tiempo, un ¿no? dato llamativo que él tenía varios celulares, al menos 2 celulares, y que solo informó de uno a la investigación. Sí, Entonces, bueno, pero después analizaron el impacto de las antenas y bueno, es el comportamiento de esos celulares es mellizo, o sea, eh, registraban en los mismos puntos de contacto. ujú, También un hecho llamativo que le sorprendió a la investigación, al fiscal Villalba y a los investigadores, es que el camionero Héctor Romero sí, no se presentó por motus propio a dar datos de María Cash, sí, que bueno, fue otra persona que dijo que vio al camionero Héctor Romero cuando le abrió la puerta a María sí. Cash para que se subiera al camión, pero él no dijo nada después. O sea, y lo llamativo es que en las noticias estaba en todos lados el caso de María Cash, Ujú. y bueno, él recién fue citado por este testimonio. Y cuando fue a declarar, dijo que se había enterado por lo del tribuno, por lo del diario, pero que no recordaba bien Exactamente. qué era esa María Cash, que se refería a ella. Ahora, Pablo, cuando se reactiva toda la investigación hace 2 años, como vos bien lo trajiste a colación, en ese momento se hace un trabajo tan sensible Ujú. en cada uno de los puntos que se interceptan llamadas del Sí, camionero, sus familiares, los patrones de él, digamos, la gente con la que él trabajaba, y las cosas que se van diciendo en las comunicaciones no le terminan de cerrar a los investigadores y dicen, che, que esto cada vez nos da más indicio de que él podría tener algún tipo de claro, participación, ¿no? fíjate vos que habla el hermano de Héctor Romero en una de las escuchas telefónicas que hace la justicia Sí, y la trata a María Cash de HDP, sí, ¿no? De manera despectiva, como diciendo, bueno, vos tenés que cuidarte, viste, otra vez remueven el caso, renegando de la situación. sí, sí, No sí. hay una intención de ellos de decir, bueno, de aportar información, ¿eh? Eso también generó mucho ruido. Había sorprendido cuando en mayo de este año la jueza Jiménez, de manera prematura, y remarco prematura porque de esa forma lo hacen saber los camaristas que firmaron el fallo hoy, que es el doctor Santiago French, el doctor Solá y Ravi Baldi Cabanillas. Ujú. Después de un trabajo arduo, por lo que estuvimos averiguando, bueno, el fallo es de más de 120 páginas, en donde no solo se focalizan bueno, en marcar estos puntos que hay que seguir investigando, sino en el estado de vulnerabilidad que se encontraba María Cash. Sí, La verdad que uno repasa de nuevo y ve eso y decir, la verdad que es una mujer que estaba totalmente desprotegida. sí. Sabes que hay más de 20 llamados entre los familiares y ella, algunos que se responden y otros que no. Se confirma que fue al Hospital San Bernardo, que estuvo en Eso Jujuy. también estuvo en el hospital, Bueno, eso también pidió sí hay. ayuda en un domicilio de Avenida De Avenida Tabela. Tabela, que dijo incluso que temía por un cabaret de la zona. Son cosas bueno, que se venían diciendo, pero con el fallo cobran el grado de
verdad o por lo menos con datos objetivos que se han corroborado que esas situaciones pasaron. Lo del Hospital San Bernardo es llamativo porque ella fue al lugar, se presentó, eh, verifican su nombre a través de los sistemas de Sí. identificación de personas, pero ella se va. Entonces después se estima que 2 noches durmió en la calle. No hay registro donde haya pernotado. Sí, Imagínate, estamos hablando de julio, pleno invierno. frío. Ella los videos que se ve en el pasaje de Aunor, que recién nos estaba pasando la producción, ella no estaba muy No, abrigada. no, no, no tenía ¿Viste? campera. Claro. Y también ella tenía un bolso de viaje que fue perdiendo todas sus pertenencias a lo largo del recorrido que hace a Jujuy y después a Salta y que finalmente desaparece. Ujú. Recordemos que ella viene al norte con la intención de ir a Jujuy Sí. porque un amigo entre comillas, porque después se supo que no es que eran amigos, sino que eran conocidos, Ujú. la invitó a pasar unos días en su casa, allá en San Salvador. Finalmente, María Cash nunca llega a la casa tampoco no recuerdo, de un joven. Y bueno, después viene para Salta inmediatamente, que no se entienden bien los motivos. Y ahí empieza el periplo que finalmente y lamentablemente termina con su desaparición. Pero bueno, lo bueno es que el fiscal Villalba con este nuevo fallo va a poder seguir investigando, ¿sí? Que eso es importante. Ujú. El camionero Héctor Romero tenía prisión domiciliaria. Él vive en Sí, Güemes, tiene una enfermedad grave y por su edad también la jueza Jiménez había determinado que, bueno, que cumpla la prisión ahí. Recordemos que fue detenido en mayo del año pasado. De hecho, el Tribuno fue el único medio que cubrió en ese entonces cuando lo trasladaron a la Policía Federal sí. Argentina, ¿no? Y que al día anterior él, bueno, se tuvo que presentar en la justicia. Obviamente que desde el entorno de Héctor Romero y él mismo y su defensa niegan cualquier vinculación, pero lo cierto es que esto es importante remarcar. La Sala 1 de la Cámara Federal considera que no hay certeza negativa, esta es la palabra técnica, Ujú, de su desvinculación. O sea, no podemos decir vos no tenés nada que ver. ujú. Hay elementos que hay que analizarlos en forma integral y ver si realmente tuvo una participación. Tampoco lo están condenando, ¿no? A eso es Bien, también. No se expresaron sobre eso. Están diciendo, jueza Jiménez, mire usted, no puede sobreseerlo porque hay elementos que él tiene que dar explicaciones todavía, que incluso sería bueno, esto es una interpretación mía, que se materialice en un juicio, que ahí se ventile todo, bien. ¿no? Porque por ahí, si tenés tantos elementos y no Exacto. podés corroborar, no hay certeza negativa ni tampoco una certeza positiva. Ujú, Pero bueno, que en el juicio se verifica realmente si es el responsable material del crimen de María Cash. ujú. ¿Crees que se puede llegar al juicio, Pablo? Vamos a ver cómo sigue el tema. Es una causa que data de 2011, que tuvo bastantes oscilaciones. Primero pasó por la causa provincial, Ujú. porque hubo una desaparición de persona. Sí, Luego se introdujo la figura de trata de personas. sí, Por eso es que pasa al área federal, a la justicia federal, porque la trata de personas es un delito federal. exacto. Y de ahí tuvo muchas idas y vueltas la investigación. Antes nos contaban que se investigaba por una alarma. Y una alarma, alguien llamaba y decía, la vía María Calle, insisto en esto, hasta en Croacia. Entonces Yo- no había una línea prolija de la investigación. Ujú. Luego, cuando se decide tomar la zona cero, el momento cero, se reconstruye todo y obviamente los focos apuntan al camionero Romero y también a las personas que dieron falsa información, que hay que ver, aunque ya fueron sobreseídas, queda la duda si lo hicieron con alguna intención o no. Creo que es importante saber si hay vinculación entre los que dieron falsa información y el camionero Héctor Romero. Qué complejo que estemos hablando de 2011, ¿no? Esta Claro, persona imagínate, que desapareció y que parece que se la tragó la tierra. vos recién hablabas de las antenas telefónicas. Imagínate que los teléfonos que había en 2011 no son los teléfonos inteligentes que tenemos hoy en día. Y por tanto, todo el sistema de la telefonía, de las conexiones, tampoco nos daban las Claro, precisiones. Hoy uno va a algunos juicios y vos podés ver, decir, bueno, que hablan de celdas, ¿no? De celdas de ubicación. sí. Bueno, hoy está mucho más sofisticado todo eso, entonces hay información más precisa. Pero además también, fíjate vos que entre este año y el año pasado
llamaron a declarar a varias personas y que se tienen que acordar de lo que pasó en Claro, 2011. no, imposible. Y fíjate vos que en algún momento estuvieron bajo sospecha los Crespín, que son las personas que tienen tienen una una gomería. gomería. Yo me acuerdo, vos también lo debes recordar, en 2011 cuando se hizo un tremendo operativo, Sí. porque la verdad se creía que había una seria implicación de ellos en la desaparición de María Cash. Y eso después quedó descartado. O sea, se gastaron un montón de recursos, tiempo en la justicia. Vos sabés que mientras más se demora en encontrar a una persona desaparecida, es tiempo perdido y que cuesta mucho después recuperarlo. Pero bueno, lo importante es que el fiscal Villalba va a poder seguir con la investigación y un punto interesante también es que sí habían pedido que se la apartara a la jueza Jiménez del Ujú. caso, pero la Cámara Federal dispuso que siga. Bien. Así que bueno, también eso va a ver cómo sigue, porque la misma jueza que lo sobreseyó de manera prematura va a tener que seguir adelante viendo cómo la fiscalía realiza todo el procedimiento. Ujú. Bueno, veremos cómo continúa. Así es. Nosotros seguimos acá desde Diario El Tribuno y hoy cumplen una semana, Así los es. nuevos funcionarios de la provincia. Sí, ¿nuevo o hubo recambio de funciones, ¿no? Sí, Porque en algunos casos pasaron de un lugar o cubrieron dos funciones, como el caso del invitado de ahora. el invitado de hoy es Ignacio Jarzún, actual y nuevo, flamante ministro de Gobierno y Justicia, porque se le sumó Claro. justicia a esa cartera, y también sigue al frente de Aguas del Norte, para que nos cuente qué proyectos tiene, qué se encontró en el ministerio y cómo continúa esto. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Ignacio, ¿cómo Buenas tardes. estás? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto visitarlo. Buenas tardes a toda la gente que nos está mirando. Este, ahora venís de una actividad justamente de Agua del Norte. Sí, ¿eh? sí, vengo de habilitar un pozo nuevo acá en Parque La Vega, en el barrio Ajá. Parque La Vega, que beneficia a toda la barriada de la zona, barrio Hipódromo, San Francisco, San Calixto, bueno, mismo Parque La Vega, toda la zona de Limache. Un pozo importante, más de 6.000 vecinos se favorecen, así que contento de poder avanzar en soluciones para la gente, con un nuevo desafío, asumir esta cartera tan importante. Siempre aclaro que es ad honorem porque quiero que la gente sepa que no hay doble sueldo, porque viste por ahí puede llegar a malinterpretarse. No se pueden tener dos sueldos del Estado. Ujú. Y me parece que también es un mensaje de la autoridad que estamos buscando tener. El gobernador decidió reducir más de 18 secretarías también. Eh, Obviamente no está fácil la situación. La Argentina está viviendo un momento complejo. A mí me llegan de a docena los currículums. La gente no la está pasando bien. Y espero que esto se reactive pronto por el bien de todos, ¿no? En la última sesión de diputados hubo un legislador de La Libertad Avanza que cuestionó que tengas doble función, sobre todo porque cuestionó además tu desempeño como presidente de Aguas del Norte, que todavía hay que declarar la emergencia hídrica. Y dijo, ¿a qué le va a dar prioridad? ¿Al Ministerio de Gobierno o a Aguas del Norte? Bueno, yo siento que tengo la capacidad de darle prioridad a las dos cosas. Si no, no hubiese aceptado el desafío. Aparte, creo que una de las es como que entonces el gobernador, ¿por qué tiene que ver todo? Si es por eso, digamos, ¿a qué le da prioridad el gobernador? Pero ahí tiene ministros, Bueno, y yo también tengo equipo. tiene secretario. No, y también hay equipo. En el Agua del Norte, un gerente general, Juan Bazán, que tiene un conocimiento pleno de la situación, coordinamos muy bien el laburo. Tengo gerentes en áreas estratégicas que hacen un buen trabajo. Yo confío en delegar funciones y trabajar en equipo. Entonces, me parece que eso es pensar en chico, digamos, ¿no? De creer que uno no puede ocuparse de distintas tareas. Yo lo sigo haciendo, atiendo personalmente. Y bueno, esta semana fue así. Eh, a- Tanto así me manden un reclamo de una pérdida, así tengo que ver el tema del ministerio, lo estoy haciendo. Obviamente me estoy esforzando mucho más de lo normal, de lo que lo hacía siempre, porque es una cuestión de tiempo, de que el tiempo es lo más difícil de hacer rendir, digamos, ¿no? Así que nada, yo creo que es un gran desafío. Yo tengo cosas muy importantes para atender, como la Secretaría de Trabajo, bueno, tengo la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Gobierno, que incluye de Derecho, bueno, tengo Defensa del Consumidor, Derecho Humano, Personas Jurídicas, bueno, está AMT, Saeta. Es una cartera muy amplia, ¿no? Así que nada, va a ser clave poder apoyarme en equipos eficientes que puedan hacer cada uno su función y tratar de así articular todo de la mejor manera. Creo que eso es lo que puede dar el éxito a la función, ¿no? ¿Saeta va a quedar en gobierno? Sí, así salió aprobada Bien, la la ley del ley. ministerio, así que usted suele hablar el otro día con el ministro Nibashur
que es el ministro de Economía y de Servicios Públicos, que bueno, la ley del ministerio salió aprobada así que lo hablé con él y el gobernador, me dijeron que obviamente lo articulamos todos, yo trabajo muy articulado con los otros ministerios, así que eso es fundamental también para poder resolver los problemas. Hoy el problema de Saeta es el déficit. Claro, Sí. esto te iba a decir Sí. que es una papa caliente, ¿no? Porque cada vez hay menos pasajeros, menos subsidios nacionales. ¿Cómo vas a No hay hacer? subsidio nacional Claro, sí, directamente. claro, los Yo no liquidaron. tengo las manos quemadas tantas papas calientes, pero Agua del Norte fue igual. Digamos, cuando asumí Agua del Norte era una empresa quebrada, con lo que recaudaba cubría solamente un 25% de los costos operativos. Estamos a 5 meses que es una empresa saneada, digamos. Obviamente llevó tiempo, 3 años, pero es un proceso. Y creo que Saeta tiene mucho para discutir. Es verdad que quizás la situación económica de la gente hace que viaje menos. Quizás también el tema de las aplicaciones que han aterrizado con Claro. fuerza Sí. sobre todo el área metropolitana, han hecho también disminuir eso. Hay que hacer una evaluación de qué es lo que está pasando. Y es verdad que bueno, el mismo diputado libertario que me cuestionó fue el que presenta un proyecto para que se elimine el boleto gratuito estudiantil. Bueno, habría que analizar la propuesta del senador, cómo pretende hacerlo, cómo harían los chicos para viajar. Bueno, pero me parece que hoy hay que darle prioridad a la gente humilde, que hoy está pasando una situación muy complicada. No los podemos dejar a mitad de camino. Saeta es verdad que es una empresa hoy deficitaria, porque el subsidio de transporte nacional se cortó, Sí. entonces tuvo que hacerse cargo la provincia. Bueno, hay un montón de análisis por hacer. Si seguimos con Saeta, se logró bajar de 1 de cada 2 que no pagaba, digamos, la gratuidad era el 50%, ahora creo que está en el 33%. El 40% el 60% de los fondos vienen de provincia para que funcione el sistema. En este contexto, ¿está contemplado un incremento de boleto en el corto plazo o no? Eso todavía no se evaluó. Nosotros, yo te soy sincero, asumí hace una semana. En realidad, exactamente a esta hora estaba asumiendo hace una Sí. semana. Fue una semana corta, encima el viernes fue feriado. Yo igual trabajé buscando articular con gente, porque me estoy reuniendo con las áreas. Lo primero que hice hoy tuve, por ejemplo, en CT Justicia, ya estuve el otro día en Defensa del Consumidor, ya estuve en Secretaría de Trabajo, ya estuve en Registro Civil. Me falta reunirme con AMT, me falta reunirme con Saeta, me falta reunirme con el Pueblo de la Mujer. Algunos son los organismos que están dependientes de este ministerio. Una vez que yo pueda reunirme con todos, escucharlos, conocerlos, quiénes están, empezar a ver cómo articulamos las funciones, y que cada uno me vaya también dando la información que tiene de su área para ver cómo empezamos a articular y tratar de potenciar lo que haya que potenciar, corregir lo que se pueda corregir y tratar de que sea la mejor función, la mejor gestión posible, ¿no? Tenés un ministerio político. ¿Cuál va a ser tu objetivo con respecto a eso? Bueno, creo que lo que me llevó a mí a ser ministro de Gobierno y Justicia, creo que el gobernador me vio, yo no estaba en mis planes, fue creo la articulación que vengo haciendo con todo el interior sobre todo. Tengo contacto directo todos los días con los intendentes, con los legisladores, saben que soy un call center las 24 horas atendiéndole y tratando de resolver los problemas. Creo que ahora la ventaja que voy a tener, que no solamente le voy a atender temas de agua, sino quizás otros temas que vinculen a la función que me compete y además articular entre otros ministerios. A mí también ya me llaman por que hay un cargo vacante en la escuela. Son temas que quizás directamente tendrían que hablar con la ministra de Educación, pero me piden a mí que articule. Entonces, y quizás por la confianza que uno tiene con cada uno de ellos, entonces creo que también va a ser mi función de articular con la política, con las gestiones de cada municipio. Y después, bueno, cuando llegue el momento, ver del armado electoral, ¿no? Eso falta mucho, pero seguramente voy a tener un rol importante ahí en que lo que venga para preparar el futuro, ¿no? Este, mm, Hace rato le hacíamos una nota a la senadora nacional Emilia Orozco y ella ponía el foco sobre el voto electrónico. Seguramente cuando llegue el momento electoral, vos Claro. también tendrás que hablar de eso. ¿Crees que hay alguna posibilidad de trabajar acá con boleta única papel, que ya la usaron ustedes, que vos fuiste candidato en lo que fue la elección nacional, o van a seguir insistiendo con el voto electrónico? Mira, yo creo que eso, primero que nada, yo tener una reunión con el Tribunal Electoral, cómo piensa manejarlo. Después de ahí, hacer un análisis de costos, porque también entiendo que nuestra boleta papel sería así una boleta por nuestro sistema de voto, por la cantidad de listas que se presentan y hay que ver si eso también duplica o triplica el costo de lo que hemos tenido ahora. Eso también es importante analizar.
También es verdad que hay muchas provincias como, bueno, Santilli, que es el nuevo jefe de Interior, Sí, el ministro ministro del del el ministro Interior. del Interior, fue el que pregonó y el que impulsó el voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Entonces ahora también ahí habría que ver nacionalmente cómo viene esa, bueno, que son parte del gobierno de Emilio Orozco, digamos. Entonces hay que ver si se ponen de acuerdo ellos primero también, a ver qué es lo que van a definir, porque en realidad son ellos parte de los que han pregonado el voto electrónico y hay que ver de ellos también cómo pretenden que esto se derrame en el país, ¿no? Ujú. Va a haber dos vacantes en la Corte de Justicia de Salta. ¿Y ya están haciendo con el secretario de Justicia algún tipo de iniciación de trámite o lo van a esperar el año que viene? No, vamos a esperar, pero además el secretario de Gobierno de Justicia ya se reunió con la presidenta de la Corte y todos los jueces de la Corte. Creo que eso va a ser clave, articular bien con ellos el trabajo. Em, yo creo que eso tenemos que definir cuanto antes, pero bueno, yo me estimo que va a ser para el año que viene, ¿no? Y viene un año judicialmente complejo por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Que requiere una capacitación a toda la justicia y un funcionamiento también para la policía, los investigadores y demás. ¿Cómo van a colaborar ustedes desde justicia justamente para que eso se haga, que empiecen ahora en febrero? Nosotros tenemos que todo nuestro personal, primero que nada, ponerlo a tono con esa situación, que lo entiendan, que lo interpreten y podamos justamente articular. Lo mismo pasa con trabajo, con la nueva ley de trabajo. El otro día entré a la oficina de trabajo, están todos estudiando No, mira, a ver cómo aplicarla, digamos, porque es todo novedad, digamos. Todo lo que vienen trabajando hace 20 cambia años mucho. es Claro. la misma manera y de golpe les cambian. Así que bueno, creo que es cuestión de adaptarse, hay que modernizarnos, eso, bueno, son etapas y desafíos a superar, pero creo que es importante estar siempre a tono, ¿no? Desde el sector libertario también marcaron en la legislatura y demás que tendría que privatizarse Aguas del Norte. Vos que seguís, digamos, al frente. ¿Crees esto posible o crees que puede seguir funcionando bajo el ala del Estado, pese a que ahora sigue siendo deficitario? Mira, estoy dejando la empresa saneada. Eso va a ser importante para si alguien quiere soñar con privatizarla, digamos, ¿no? Porque una empresa deficitaria nadie la adquiriría, digamos. Ujú. Yo creo que no es viable. Me parece que yo creo que pude demostrar que no es la privatización la solución, sino poner personas indicadas en las funciones. Porque si yo soy público y la estamos saneando, no tiene para mí que ver con que venga un privado a hacerse cargo. Creo que también depende de las personas que ocupen áreas clave. Em, pero además, Agua del Norte da servicio. A mí me llaman, por ejemplo, de la escuela de las Cuevas, en la Quebrada del Toro. Se quema la bomba. 3 veces fuimos ya de que yo soy presidente de Agua del Norte. ¿Vos crees que la empresa privada, si es que este día no son usuarios, chao, vayan a ver qué hacen? Agua del Norte está en todo lado, asistiendo a las comunidades, a lugares donde no son usuarios de Agua del Norte. Yo perfectamente podría contestar y decirle, no son nuestros, vean qué hacen. Y nosotros estamos igual. Me llama el intendente de Pichana el otro día, en la misión San Francisco, se le quemó 2 veces la bomba. Y no son nuestros. Y vamos y le cambiamos la bomba, estamos. O sea, esa tarea que hace el Estado, porque yo entiendo que somos un equipo, no lo sé si no lo haría un privado. Yo no sé si sería la solución. Me parece que quedaría muchos sectores, mucha gente con servicios desamparados, ¿no? ¿Sabés qué me llama la atención justamente del tema privado? Cuando fue el juicio de Jimena Salas, uno de los acusados era trabajador de Aguas del Norte. No era tu gestión porque esto fue hace en 2014, 17 lo de Jimena Salas. Y cuando se reportó, el jefe de personal de Aguas del Norte dijo que faltaba, que no cumplía horarios. Había muchas cuestiones laborales malas, pero no se lo echó. Entonces yo digo, bueno, ¿lograste cambiar eso, digamos, de que los empleados, no digo que esto sea la generalidad, pero si voy a un empleado que no cumple, sigue ahí? No, Agua del Norte se hizo mucho más riguroso en eso, pero mucho más. Mi objetivo cuando asumo, me gustó tanto el sistema ya que veníamos aplicando eso. La verdad que quiero, pues está Juan Bazán, que es un gran responsable de que esto esté pasando así. Yo lo que menos quería es que Agua del Norte se municipalice. Pues yo fui intendente también. Ujú. Y si hay algo difícil, a veces lidiar con el empleo municipal. Porque a veces te ayudó en la campaña y te faltó, no, pero me ayudó, no lo eché, viste esa. En Agua del Norte eso no pasa. Si fallaste, te vas. Entonces, y la verdad que me han ido a ver varias personas buscando reconciliación y yo jamás desautorizaría a la persona que tomó la decisión, digamos. Porque si yo mañana paso por encima de los jefes que tomaron decisión por un empleado incumplido, al otro día ese jefe deja de ser jefe, digamos.
Bien. Bueno, la AMT también va a estar bajo tu jurisdicción, por Sí. decirlo así. Yo veía inconsistencias en esto y que en Capital está permitido Uber, Didi y vas a la Caldera y no, vas a el carril y no. Entonces, y es el Gran Salta, viste que estamos comunicando. Bueno, vos venís del interior, Sí. de acá de Rosario. Entonces, se va a trabajar para que las aplicaciones puedan trabajar en todo el ejido metropolitano. Eso es fundamental, decisiones municipales también, ¿no? Ujú. Porque si bien AMT está, pero todos los municipios le Las dieron, competencias de ellos. pero claro, cada municipio le dio la potestad a AMT que los administre y los regule, pero también todavía tienen cosas que pueden ir ellos cediendo en base a lo que cada uno considere en su municipio. Pasó lo mismo con el carnet nacional de conducir, por ejemplo. Ujú. Fueron cada municipio adhiriéndose cuando querían, digamos, no fue una situación que cada Claro. municipio de la provincia lo hizo simultáneamente. Bueno, hay muchas cosas así para trabajarla en consenso. Hay que escuchar a todos los sectores, creo que eso es importante. Hoy me llamaron los remiseros, me llamaron los taxistas, estaban el tema de la sube las tarifas. Sí, Bueno, eso hay que escuchar todo, ¿no? Porque si lo hacemos subir las tarifas a los remiseros, que cada vez pueden competir menos contra las aplicaciones y cada vez están más al borde del abismo, digamos. Entonces, hay que ver. También yo sí creo que se entregaron en algún momento obleas de licencia a mansalva que sobrepobló el sistema. Y bueno, entiendo que hay muchas cosas para corregir. Hay cosas que se depuran naturalmente y hay cosas en las que nosotros sí tenemos que intervenir. Ignacio, tenemos en las redes ahí hablar con la gente, visitar diferentes lugares. Y recién decías una palabra clave, escuchar. ¿Qué escuchás del último resultado que dio la gente en cuanto a las elecciones, digamos? ¿Qué es la evaluación que haces? Focalizado en Salta, más allá de lo Creo que nada que busca la reducción del Estado. Y eso sí, sí, se escuchó y lo estamos aplicando. Pero al mismo tiempo siento una contradicción. Porque yo sé que cientos de personas que no nos han acompañado hoy van a buscar trabajo. Me tocan la puerta buscando trabajo. O sea, es como que no quieren que el Estado intervenga, pero después van en busca de que la salvación por el Estado, porque el privado no está bien. Hoy están cerrando comercio, no se está vendiendo. Ustedes deben escucharlo, verlo, digamos. La gastronomía, no hay rubro que se esté la salvando. economía no repunta. No repunten. Y entonces van en busca del Estado que le dé un laburo seguro o algún sueldito. Y esa Ah, contradicción, ¿por qué crees que es? Yo creo que fue más temor a que vuelva el pasado Ajá. a lo que nosotros proponíamos, digamos. Pues nosotros no proponíamos, El miedo cuca, claro, digamos. nosotros no proponíamos que vuelva el kirchnerismo. Nuestra propuesta era superadora, era decir, nosotros vamos a ver qué se hace bien y acompañar, a corregir lo que se hace, lo que creemos que está mal y a plantearlo, pero además a exigir lo que a Salta le corresponde. O sea, no va a comparar el voto, por dártelo así de Sí. ejemplo y simple, de Flavia Rollón, que Flavia, cuando vaya a votar, seguramente habrá tratado de negociar algo para la provincia, al voto de Orozco y el Guzmán. senador Guzmán, que van obligadamente, porque son parte de un equipo nacional, a votar lo que le digan sin ningún tipo de discusión. O sea, ellos no tienen la posibilidad de decir, no, pero para Salta dame esto. Ellos no tienen posibilidad, ellos van a hacer lo que le digan. Entonces ya son delegados, digamos, del gobierno nacional. En cambio, Flavia no. Flavia tiene esa autonomía, es lo que yo buscaba. Claro, yo no llegué a ser senador, pero buscábamos eso desde la ley del Congreso, decir, no, espera, dame la ruta que me estás debiendo y yo también te puedo acompañar en esto. Es justamente la parte política de la negociación, digamos, de buscar beneficios para tu provincia, bueno, articulando quizás políticas que no perjudiquen a Salta, pero acompañando en cosas que tengan que ver con el equilibrio fiscal, con generar un presupuesto que le dé gobernabilidad, hay un montón de cosas que se hizo para acompañar, pero yo creo que es lo que buscábamos, la gente no sé si no lo llegó a entender, la gente tenía miedo que no le vaya bien a él y vuelve el pasado. Me parece que eso pasó. Bueno, vos sos joven y en 2 años, menos de 2 años, en 1 año y 3 meses va a haber elecciones nuevamente. Si te proponen, no sé, ser candidato a intendente o por qué no también a gobernador, depende si saben, dice yo hasta aquí llego. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, Me ese parece desafío? muy lejano y también prudente por dar una respuesta. Yo soy una persona de la política y vengo haciendo carrera, digamos, muy chico, yo fui concejal con 21 años, fui diputado, fui intendente, me tocó un desafío gigante como Agua Norte, ahora tengo un nuevo desafío gigante como ser ministro de gobierno. Eh, yo estoy fuera en equipo, o sea, esa es la verdad. No me la cortaré solo en ningún momento. Entiendo en el consenso, entiendo en buscar lo mejor para, en este caso, para una provincia. Yo creo que es imprudente darte una respuesta. Yo obviamente no le tengo miedo a nada, creo que está demostrado. Sí, sí.
Bueno, a los periodistas nos gusta anticiparnos, quizás te estoy poniendo un brete, pero bueno, básicamente. Gustavo tiene mucho para dar. ¿Vos crees que se va a presentar nuevamente? Yo creo que dentro de nuestro equipo es la persona con mucho más posibilidades, digamos, y así lo interpreto, digamos, ¿no? Es un buen conductor, gobernó en los peores momentos que le tocó a la Argentina, una provincia además endeudada, nos tocaron todas situaciones muy complejas, después del gobierno de La Milei, pandemia. y después Milei, que fue el que cerró todos los grifos de obras públicas, y bueno, entonces yo creo que en el contexto que lo hizo bien. Lo que pasa es que, bueno, no está fácil la situación, entonces la gente a veces, el más cercano que tiene es su intendente o su gobernador, y se enoja con la situación, pero bueno, un contexto muy complejo porque no hay dinero. El otro día vino Oriana Nebora y me sorprendió que tiene 28 años, ¿no? Y está en un cargo que es de Sí. negociación, como vos decís, con los intendentes, de consenso. ¿Qué expectativas cargas sobre ella? Y si charlaste, le diste, che, mira, Oriana, vos tenés que ir por acá, le diste algún tipo de consejo o recomendación. Sí, hemos hablado bastante, obviamente falta muchísimo pulir porque Oriana nos conocemos básicamente en la campaña, pero inmediatamente me di cuenta que vamos a tener buena energía laburando porque creo que hemos podido llevarnos bien rápidamente. Yo creo que ella tiene esa juventud, ella sobre todo es una mujer del norte, que ahí también tiene mucha llegada, mucho conocimiento, pero lo que ella más me va a ayudar a mí en articular justamente en recibir intendentes, legisladores, que es lo que hace falta. Así que yo creo que vamos a andar bien. Un equipo joven, el Ministerio de Gobierno somos todo el interior, Sí. y les habla, Oriana del interior, Javier Mónico, el secretario de Justicia del interior, jóvenes, me parece que está bueno esa oportunidad que tenemos, así que no queremos desilusionar la confianza. Ignacio, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por Muchas venir. gracias por invitarme. Bien. Pasaba Ignacio Jarzún, ministro de Gobierno y Justicia del Gobierno de la provincia y también a cargo de Aguas del Norte. Pablo, así llegamos al final, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Nelson. Y bueno, más información mañana en la edición de Papel del Tribuno y pueden entrar a ver, entre otros temas que no hablamos, lo de Quila Gonza, que también hablando de cuestiones Sí. del Estado, de mal uso del Estado, Quila Gonza, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, será hasta mañana cuando volvamos a hacer este stream desde acá, desde la redacción de Diario del Tribuno. Que tengan muy buenas noches. Chao.